¿Cómo les va? Buen mediodía, los saludamos formalmente. Ya saben que en un rato nada más vamos a estar conversando con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschit, no sin antes abordar algunas cuestiones que han ocurrido en las últimas horas, sobre todo después que dejamos este contacto que tenemos cada tarde, cada comienzo de tarde, y en donde además podemos decir que ha habido una suerte de ratificación de algo que ayer veníamos adelantando. Sin ir más lejos, ayer hablábamos del cambio de aires, ¿no?, en el ámbito de la justicia, cuando antes de ayer la Cámara Federal de La Plata había ratificado la competencia del doctor Ramos Padilla en la investigación sobre la banda de espionajes, el abogado trucho D'Alessio y todas estas cuestiones. Bueno, eso después se vio, si se quiere, ratificado por una serie de situaciones que evidentemente van a ir increyendo en cuanto a los niveles de responsabilidad y participación de distintos actores en esto que se está investigando, como decíamos, en Dolores. Ayer ya en el cierre del programa también habíamos mostrado, incluso lo conversamos con algunos de nuestros entrevistados, de hecho, tanto el diputado Giustiniani como el concejal Tonioli dieron su opinión acerca de la oportunidad de las declaraciones del expresidente interino, el ex senador Eduardo Duhalde, recomendándole a Mauricio Macri que no se empeñara en su reelección, que se abocara más que nada a buscar quién puede ser su sucesor en la línea de Cambiemos, que lo veía mal de salud, inclusive, que la perspectiva de ir por la reelección podía ser malo para él y para el país, y lo calificó de infradotado en el caso de, dijo, que leyera que las cosas están bien. Claro, Duhalde no es un hombre que diga nada sin calcular el peso y la repercusión de sus palabras. Ahí está la nota, la tienen ustedes en pantalla. Decía nuestro interlocutor ayer, Giustiniani, no da puntada sin hilo. Bueno, ahí estaba la puntada. Después veremos el hilo. Algunos ya lo ven. Porque después que nosotros nos fuimos de aquí del canal, en las primeras horas de la tarde, ya a la hora de la siesta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de una década y media, va al Partido Justicialista, así como lo escucha. No había ido nunca como presidenta, no había ido tampoco después, y va ahora y se reúne con Moyano, el Chino Navarro, la gobernadora de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, Bertone, Julián Domínguez. Ahí está Gioja, allá se ve a Rodges de Alperovich, me parece que ese es Gildo Infran también, estaba Scioli, ahí está Agustín Rossi, ahí está Felipe Solá. La verdad que había muchos, no digo que estaban todos, ¿no? No digo Hugo Moyano, no digo que estaban todos, pero había muchos, ¿eh? Ahora bien, lo hace inmediatamente después del triunfo de Schiaretti en Córdoba. Alberto Fernández, lo había omitido, es un dato significativo. Lo hace inmediatamente después Parrilli, el ex secretario de la Presidencia. Bueno, ya está, ¿no? Con la enumeración, quiero decir, las imágenes vienen bien para acompañar mi relato, porque ocurre al día siguiente o a las 48 horas del triunfo extraordinario del gobernador cordobés Schiaretti, que lo primero que dijo, esta fue una elección provincial, los de afuera son de palo, ¿no? Como avisando, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Rápidamente, el sector que está trabajando para la candidatura de Labaña trató de apropiarse de Schiaretti. Schiaretti está en el peronismo federal en el arranque y en el comienzo, era uno de los mosqueteros cuando se reunían con Massa, cuando se reunían con Urtubey y con Pichetto. Schiaretti tiene votos en serio, 1 millón y pico, 1.100.000 sacó para ser reelecto gobernador. No estaba Massa, que tampoco está yendo tampoco a reunirse tan seguido con Roberto Labaña, ¿no? Bueno, eso pasaba al comienzo de la tarde. Un poquito después, no mucho tiempo después, la CGT con Daer y sus compañeros tan contemplativos a lo largo de todos estos años, tan proclives, no sé si al consenso, al acompañamiento o como ustedes le quieran llamar, decidieron un paro de 24 horas para ahora, para el 29 de mayo. 29 de mayo que no es una fecha inocua. El 29 de mayo es el cordobazo, es el rosariazo. 50 años se cumplen de esas manifestaciones populares extraordinarias.
Y la CGT decide efectivamente un paro general sin movilización, que presumo yo estará con un altísimo nivel de adhesión, entre otras cosas, no solo por la situación económica, por la pérdida de los empleos, por la caída de la actividad económica, por la baja del consumo, por el desecho salario que ha quedado como consecuencia de la inflación, sino porque hay además factores concurrentes, como la decisión de muchos gremios que no están orgánicamente en la CGT ni se sienten representados, pero ciertamente es el nucleamiento más poderoso, más potente de la Argentina, que van a parar también. De hecho, en Rosario, cuando no hay colectivos, el paro se hace notar de manera, diría yo, estridente, aunque parezca esto un oxímoron. Va a haber paro de colectivos, ya lo anticipó Manuel Cornejo, y entonces el 29 es probable que haya un clima desértico como consecuencia de esa medida de fuerza. Después de eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo saber, a través de comunicar su determinación en una acordada, que por 4-1, ustedes ya saben quién es el único que vota en contra, el doctor Rosenkrantz, el abogado de Mauricio Macri, que las causas vinculadas a la obra pública por las que se pretendía elevar a juicio el 21 de mayo, o sea, en apenas 5 días, esas causas, esos expedientes en donde estaba comprometida en las investigaciones la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, va a revisión al máximo tribunal. Y esto supone que desde ya no va a haber tal juicio, mucho menos se iniciará en 21 de mayo, sino que además va a revisar la conducta de fiscales y jueces de instancias anteriores, porque para la Corte, prima facie, el hecho de tener que revisar esto supone que no había motivos ni razones suficientes como para que esto se elevara a juicio. Con lo cual habrá que ver el desempeño de quienes en las instancias anteriores llevaron adelante esto y si no es parte también de lo que en algún momento se denunció como persecución judicial. Este es el tercer episodio en un mismo día, prologado por las declaraciones en la jornada anterior del expresidente provisional Duhalde y de la ratificación de la pertinencia de que continúe en Dolores la investigación que lleva adelante Ramos Padilla. ¿Se acuerdan que en otro momento y en otras circunstancias, cuando soplaban otros vientos, hablábamos del clima de época? Bueno, hay otro clima de época, claramente, y presumo yo que esto también lo han empezado a percibir los medios de comunicación, los sectores empresarios y distintos actores de la vida pública que se manifiestan de diferentes formas. Tengo para mí que en las próximas jornadas, cuando sobrevenga también la convención de la Unión Cívica Radical, una convención un tanto sui generis, porque los distritos que están intervenidos no van a mandar a sus convencionales, con lo cual los distritos intervenidos, que son los que no querían seguir en Cambiemos, o por lo menos una importante cantidad de sus dirigentes y militantes, no van a estar en esa reunión. Porque por otro lado hay radicales que ya están conversando con este tercer espacio, o tercer sector, o como usted le quiera llamar, que no es ni el macrismo ni el peronismo. Y ya no hablo más del kirchnerismo, hablo del peronismo, porque ahí había una contundente manifestación de dirigentes del peronismo, algunos de ellos de gran relevancia, pero del otro lado han quedado también algunos, como el gobernador Urtubey, de Salta, como el senador Pichetto, de Río Negro, y habrá que ver qué es lo que hace Massa. Algo de esto vamos a hablar con Lifshitz, naturalmente, que es uno de los promotores de la candidatura de Roberto Lavagna, que sigue diciendo que no quiere interna y que él puede ser candidato a presidente en la medida en que no haya una suerte de dispersión de esfuerzos en una elección primaria. Hay que ver cómo se lo convence a Massa, por ejemplo, de eso, si es que Massa permanece en ese sector y no va hacia el imán que parece tener el peronismo ahora, después de la reunión en la jornada de ayer. Bueno, hacemos la pausa. Es un solo corte, es un poquito más extenso, 3 minutos, 4, y cuando estemos de vuelta, hasta el cierre del programa, hablamos con el gobernador Miguel Lifshitz. Ya venimos.
Bueno, muy bien, nos acompaña Miguel Lifshitz, gobernador de la provincia de Santa Fe. Gracias por venir, Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Tenemos que empezar por lo que yo terminé de decir antes, ¿no? Esta historia, este mapa que se va configurando político-electoral, en donde me parece que empiezan a haber algunos cruces, ¿no? De algunas figuras, para decirlo de algún modo, de un lado a otro. Yo ponía en tela de juicio o dudaba de la continuidad de Massa en este espacio, ¿no? Y lo que para muchos parecía que iba a ser más proclive a irse para el peronismo, pero después pasó lo de la Sota también, el fallecimiento. Schiaretti está como más libre ahora y parece tributar o acompañar la idea de ustedes, que es conformar este espacio que en principio querrían fuera el candidato a presidente Roberto Labaña. Sí, Pablo, acá hay, de un lado y del otro hay convocatorias a la unidad y a la amplitud, ¿no? Del lado de Cambiemos, con propuestas de algunos dirigentes, sobre todo del radicalismo, que proponen ampliar Cambiemos y sumar a dirigentes de otros partidos, y por el lado del peronismo vemos otro tanto, o del kirchnerismo, para decirlo, del proyecto de Cristina Fernández, vemos un poco la misma idea, ¿no? De nuclear a todo el sector. Bueno, pero ayer estaba Moyano, había un sector del peronismo bastante importante, sí. En general todos vinculados a esa vertiente, digamos, sí. pero estaban todos allí. Yo me encuentro entre los dirigentes, que no sé si somos menos o más, pero en definitiva somos los que creemos que el futuro de la Argentina no pasa ni por un lado ni por el otro. Y que es indispensable, si el país quiere encontrar un camino distinto y superar la crisis económica y superar la grieta, es indispensable conformar una tercera alternativa. Donde puede haber peronistas, donde puede haber radicales, donde puede haber socialistas, donde puede haber dirigentes de muchos sectores, pero fundamentalmente tiene que haber un proyecto alternativo. En eso estamos trabajando, vamos avanzando paso a paso, no es fácil porque es algo nuevo, que hay que generarlo desde cero, pero creo que hemos dado pasos positivos y estoy seguro que hay un sector cada vez más amplio de la ciudadanía argentina, de la población, de los sectores medios, sectores trabajadores, sectores populares, que van a buscar o van a encontrar en esa propuesta una posibilidad y una esperanza. ¿Cómo gravita en la elección de Santa Fe precisamente en esa construcción, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una provincia en la que el macrismo sacó menos del 20% de los votos, en donde el candidato más votado a gobernador fue Antonio Bonfatti, con más de 500.000, pero el peronismo sumado está casi en 700.000 votos, ¿no? ¿De qué manera gravita el resultado que va a darse el 16 de junio para eventualmente tener rebote a nivel nacional? Bueno, siempre cualquier resultado tiene algún tipo de rebote nacional. Santa Fe es una provincia demasiado importante como para pasar desapercibida, ¿no? Creo que si se ratifica un triunfo del Frente Progresista, es decir, de Antonio Bonfatti en la provincia o de Pablo Hapkin aquí en la ciudad de Rosario, claramente se refuerza esta idea de una tercera alternativa, de una tercera propuesta, ¿no? Independiente de los dos polos. Obviamente que un triunfo del peronismo, de un peronismo que aquí claramente ha hecho un acuerdo con Unidad Ciudadana, digamos, volcaría a Santa Fe en la órbita de las provincias que estarían jugando probablemente con Cristina a nivel nacional, ¿no? Creo que el triunfo del Frente Progresista, de la misma manera que el triunfo de Schiaretti en Córdoba o algunos de los resultados que se han dado en varias provincias, refuerzan la idea de una propuesta alternativa para el futuro de la Argentina. Bueno, Schiaretti, tomando distancia de eso, dijo: los de afuera son de palos, esto es una elección provincial. ¿Hasta qué punto la de Santa Fe es una elección provincial? Yo creo que tiene bastante razón Schiaretti. También Santa Fe es una elección provincial, siempre lo ha sido así, es una provincia que tiene su propio escenario político, que tiene sus propios temas, sus propias prioridades. Y nosotros nos hemos encargado, además de fortalecer ese perfil autónomo de Santa Fe, ¿no? No fuimos aliados de ninguno de los gobiernos de turno de los últimos años, ni en el menemismo, ni con el kirchnerismo después, ni con Cambiemos ahora. Siempre mantuvimos una posición crítica, una posición de autonomía, siempre defendimos los intereses de Santa Fe en todos los casos. Siempre yo recuerdo que si hoy podemos hacer muchas obras es porque hace 10 años Hermes Vines se plantó frente al gobierno, les pidió que dejaran de descontarle la coparticipación y cuando no obtuvo respuesta fue a la Corte, logró un fallo de la Corte y ese fallo que es histórico para la Argentina, que revirtió
la distorsión del federalismo fiscal en este país nos permitió hoy tener recursos para hacer muchas de las obras que estamos haciendo. Así que mi propuesta para Santa Fe es que podamos ratificar ese rumbo en las elecciones y podamos seguir manteniendo a Santa Fe como un modelo no solamente de gestión, sino también como un modelo político de coalición, de pluralidad, de una coalición progresista que creo que le haría muy bien también al país. A propósito del tema, ¿no?, de la deuda, de hecho, desde ese momento no se descontó más, pero la que se habían descontado y salió el fallo favorable, en 3 años y medio que llevan de conversaciones, nada de nada. Nada. ¿En qué punto está eso? El tema está nuevamente en la Corte, estamos esperando de un momento a otro, semanas, tal vez en este mes de mayo, si es que la Corte se decide a dar otro fallo que tiene algún impacto y algún contenido político. ¿Hubo algún contacto con los ministros del máximo tribunal y demás? Digo, porque el tema de, por ejemplo, que paguen con policías federales, después lo que pasó el otro día. Eso es absurdo, ¿no? Bueno, además, no es ninguna no nos da ninguna tranquilidad tampoco eso. Pero además, las fuerzas federales las pagamos con los recursos de todos, o sea, nos estarían pagando con nuestro propio, con la nuestra. No. Las fuerzas federales tienen que estar en Santa Fe como en el resto de la provincia porque es su obligación, pero aspiramos a que el gobierno nacional cumpla con el pago de esa deuda, que tiene que ser en efectivo, tienen que ser recursos constantes y sonantes para obra pública, para infraestructura. Fueron recursos que durante 8 años se le birlaron a los santafesinos y que tienen que volver justamente para mejorar las condiciones de vida de Santa Fe. ¿Cuánto se toma en cuenta para la elección? Porque este es el dato, ¿no? Wiener gana y rompe la hegemonía del peronismo. Wiener le pone la banda a Bonfatti a Lifshitz, expectativa del gobernador es dársela a uno de su propio partido. ¿Cuánto juega en eso la gestión, la obra? Ayer inauguraron el Iturraspe en Santa Fe, que me dicen que es una cosa impresionante, que es el doble que el ECA de acá. El doble de superficie, la tecnología más moderna, la aparatología que tiene ese hospital que vimos ayer, que vio todo el periodismo, yo diría que hoy no existe en la Argentina, ni siquiera en el mejor de los efectores privados. Claro, bueno, eso digo, eso en Santa Fe, y ahí le va muy bien a Jatón también. Sí, claro. Acá en la ciudad de Rosario, con lo que se ha establecido ya como una vara bien alta en cuanto a las prestaciones de salud, contención, desarrollo social y demás, le va bien a Hapkin, le fue bien a Hapkin y a Irizar, para decirlo bueno, le fue mejor a Hapkin que a Irizar, digo, bueno, pero le va bien al Frente Progresista. ¿Por qué en el resto de la provincia, donde también hay obra y donde hay recorrido, no se refleja en estos números o en este resultado electoral? Digo, desde el punto de vista de elegir una fuerza política con una continuidad de gobierno y de gestión. En las elecciones locales nos ha ido muy bien en todas partes. Tuvimos una elección apabullante en Villa Honor Galvez, ganamos por primera vez después de 20 años el Frente Progresista de la ciudad de Venado Tuerto, una de las más importantes de la provincia. Tenemos más las 5 más grandes ganaron en 4. Casi 180 localidades del interior que tienen gobiernos del Frente Progresista. La verdad que tenemos hoy una presencia territorial claramente muy superior a Cambiemos y muy superior también al peronismo, ¿no? A pesar de que el peronismo es una fuerza histórica en la provincia. Quizás eso no se reflejó del todo en la elección provincial, pero creo que se va a reflejar con más claridad en la elección del 16 de junio. Creo que hubo una realidad que juega siempre, que son las internas, ¿no? Donde hay interna y donde la interna es competitiva, eso suma por los dos lados. Nosotros no tuvimos interna, no la tuvo Cambiemos tampoco, sí la tuvo el peronismo en el escenario provincial, en la candidatura de gobernador. Pero creo que ahora es otra carrera, otro escenario, una elección polarizada, claramente. Aquí, ahora entre dos, acabó el escenario de 3. O es Bonfatti o es Perotti. Sí. Ya ni siquiera es, digamos, un frente o el peronismo. Digamos, son dos personas, dos candidatos que le van a dar su impronta al gobierno de Santa Fe. Creo que Antonio Bonfatti es un candidato conocido por su gestión, por su trayectoria política, porque forma parte de un proyecto político. Perotti también es conocido, porque no es nuevo en la política, ¿no? Fue funcionario de los gobiernos de Obey, de Reutemann, fue responsable de la privatización, el máximo responsable de la entrega o privatización, como querramos llamarle, del Banco Provincial de Santa Fe en su momento, hace más de 20 años. Es senador, ha sido legislador, es legislador nacional desde hace 6 años,
lo hemos visto poco en la provincia de Santa Fe, lo digo como gobernador, con pena, porque los senadores juegan un rol muy importante cuando se discute un presupuesto, cuando se discute la asignación de las obras. Nos hubiera gustado tener senadores más comprometidos con la provincia de Santa Fe. Así que creo que los rosarinos en particular saben quién es uno, saben quién es otro, saben lo que pueden esperar de uno y de otro. Rosario, desde que tiene gobiernos del Frente Progresista, ha cambiado así. Tenemos aportes de la provincia para financiar la salud pública, que no existían. Nos pasamos 24 años de Usandizaga en adelante reclamándolo. Tenemos obras que hace la provincia en la ciudad de Rosario que antes no existían. Tenemos una presencia permanente del gobierno provincial, como debe ser, como es en Santa Fe y como es en el resto de la provincia, pero no ocurría así durante los primeros 24 años de la democracia. Ahora, claro, uno dice, hace esa raconto, esa revisión, ¿no? En el caso de Perotti particularmente, con un eje especialmente provincial. Claro, uno dice, bueno, pero el kirchnerismo, ya sea a través de Unidad Ciudadana, cuando declinó la candidatura a Marcos Clery, antes la senadora Sangun y demás, apuesta a Perotti porque presume que puede ser efectivamente una instancia más progresista, con más participación del Estado, con más control de determinadas situaciones, con un programa incluso, concretamente el tema policial, volver a las viejas secciones. A la vieja policía, sí. Es decir, a la vieja estructura, no sé si la vieja policía, la policía de Santa Fe. No, a la vieja estructura exactamente, de la policía, claro. ¿No? ¿Eso genera expectativa? porque digo, son 190.000 votos más que sumó el peronismo que Antonio Bonfatti o que el Frente Progresista. Bueno, creo que evidentemente la disputa entre dos candidatos muy complementarios entre sí, muy distintos, entre María Eugenia Bielsa y Perotti, que incluso históricamente han tenido posiciones siempre contradictorias y distintas, ¿no? Está muy bien y muy cordialmente. Bien, por eso digo, pero evidentemente de posturas distintas y características distintas. Pero me parece que la elección provincial ahora no es con María Eugenia Bielsa, es con Perotti claramente, y los santafesinos y los rosarinos en particular tienen que elegir entre un gobernador del Frente Progresista, con todo lo que representa el Frente Progresista como proyecto santafesino y rosarino de muchos años, transparencia, priorización de las cuestiones sociales, diálogo político. ¿Y esa diferencia que marcan entre Bielsa y Perotti, entre Lifshitz y Bonfatti, no existen? No existen, porque claramente hemos sido parte permanentemente de los mismos proyectos, hemos estado alineados, nunca hemos tenido posiciones distintas contradictorias en materia política, siempre hemos estado ubicados todos en el mismo lugar. Después, obviamente, hay matices, hay personalidades, hay debates, pero y eso, con Hapkin tampoco eso es la lógica. Hay esa... Y tampoco lo hay con Hapkin. Con Pablo yo tengo... la tranquilidad, es un dirigente que nos ha acompañado o que ha trabajado junto con nosotros desde hace 20, 25 años, de que era muy jovencito. Y siempre ha sido muy coherente. Y yo le reconozco que en su momento pudo haber sido un dirigente de alto vuelo de Cambiemos, en el momento que surge Cambiemos, porque él pertenecía a la coalición cívica, claro, o al radicalismo, después a la coalición cívica, en un momento donde la coalición cívica con Elisa Carrió fueron protagonistas de Cambiemos, en el momento de apogeo, hace 4 años atrás. Y Pablo decidió bajarse de su Diputación Nacional, bajarse de su cargo partidario y venir acá a Rosario a jugar junto con la intendenta Mónica Fein. Digo, estas cosas marcan evidentemente una coherencia política que hay que valorar y que nos hace sentir, digamos, parte de un proyecto común. Bueno, vamos a charlar seguramente antes de la elección otra vez, ¿no? ¿Puede ser? Sí, cómo no. Cuando el tiempo lo permita. Gracias por venir. No, a ustedes, Pablo. Ha sido muy amable. Nos vamos, mañana volvemos a partir de las 2 de la tarde. Ha sido un gusto.